las maravillas que el Señor ha hecho, y les agradezco a las personas que han atendido nuestra invitación de compartir con nosotros esta alegría, esta bendición que cada vez que la recordamos es una mezcla de emociones. Por un lado, la tristeza de recordar el dolor con el cual Dios tuvo un propósito, pero por otro lado también la alegría de la victoria, de saber que el Señor sigue obrando en estos tiempos, que su brazo no ha sido cortado para salvar y que su misericordia es mejor que la vida, como la misma Biblia lo testifica. Quiero invitarles a que abramos la escritura en el libro de Isaías, en su capítulo 53. Vamos a leer dos textos, hermanos, que fueron dos porciones de la palabra donde el Señor habló en nuestras vidas. Isaías 53, versículos del 5 al 6. Y vamos a leer también a la vez Isaías 53, 5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién acostará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En el versículo 4 de esa porción que leímos también dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En Santiago capítulo 5, versículo 13, dice el Señor de esta manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar por tu misericordia, por tu grande amor, porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros tal como lo prometiste, porque tú, Señor, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú dijiste, Señor, eso se hará. Lo que tú hablaste, eso se ejecutará. Yo te bendigo, oh Dios, porque este día nos permites compartir una vez más esas maravillas que has hecho, Señor, en la vida nuestra, porque la vida de mi esposa es mi vida, Señor, y mi vida también es la vida de ella, Señor. Yo te bendigo, Señor, porque eres grande, Señor, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. Y te quiero pedir en esta hora, por las personas que nos visitan en esta tarde y que todavía no han hecho un trato personal contigo, Señor, que todavía no han abierto su corazón a ti, te suplico que tú, Señor, toques esos corazones con tu Santo Espíritu, porque tu palabra dice que nadie te llama Señor si no es por el Espíritu, Señor. Y dice tu palabra también que cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Toca corazones para que estas personas se vayan llenos de tu presencia, Señor. Y Dios, úsanos a nosotros como instrumentos de justicia, Señor, como instrumentos de tu paz. La gloria queremos dártela siempre a ti, Señor. Si en algún momento hubiera alguna palabra, Señor, que debiera la gloria de ti, Señor, te pedimos perdón, porque no queremos eso, Señor. Lo que queremos es exaltar tu grandioso nombre. Nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho, Señor, justifica lo que ha pasado en la vida de mi esposa, Señor. Solamente la obra sobrenatural tuya, Señor, solamente tu poder, solamente tu misericordia es lo que queremos exaltar. Úsanos pues, Señor. Renunciamos a esta hora, Señor, a cualquier habilidad humana, si el caso lo hubiera, Señor, para dar paso a la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor, a ese poder que edifica
que consuela y que exhorta. Úsanos pues, Señor, nos abandonamos en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Estuvieron orando muy de cerca y ministrándonos. Que pasen acá al frente al hermano Luis Roberto Hueso Mixco y su familia, que también día a día, hermanos, visitaron nuestro hogar para ministrarnos y para bendecirnos. Háganme el favor de pasar acá al frente. También a don Jacobo Gartaz y su esposa, que estuvieron de cerquita todos los días. Es nuestro vecino. Fíjense que antes no habíamos tenido el gusto de conocernos como ahora nos conocemos, pues, pero Dios nos permitió para que sucedieran así las cosas. Quiero pedirle que pasen acá al frente, por favor. Quiero guardar este recuerdo de la gente que estuvo muy, muy de cerca. Yo sé, hermanos, yo sé que la iglesia estuvo de cerca, pero me refiero al grupo que estuvo en el día a día, todos los días, sin faltar un día, que estuvieron de cerca. Hacen falta algunas personas que no sé por qué motivo no han podido llegar todavía. También quiero pedirles, ahora voy con la familia, ¿no? Quiero pedirles al matrimonio Peña, mi cuñada Dinora y su esposo Marlon. Ellos estuvieron todos los días, de cerca también. Biopsia con la que diagnosticaron a mi esposa y que la revisó también. Yo quiero pedirle que pase aquí al frente. También su esposo, el doctor Ayala, Rodolfo Ayala, y también el doctor Francisco Arturo Martínez García. Él es el médico de nuestra familia, él nos ha visto por mucho tiempo y él pues nos va a compartir también de su experiencia. Él nos va a explicar un poco acerca de las radiografías. Al doctor Rodolfo, Rodolfo Ayala, le hemos pedido que nos explique los resultados de los exámenes, en qué consiste cada examen brevemente. Y la doctora de Ayala pues nos va a presentar unas diapositivas donde aparece la biopsia que le tomaron a mi esposa, la condición en la que se hizo el diagnóstico, para que, hermanos, podamos dimensionar nosotros la maravilla que el Señor ha hecho. Cuando ella nos llegó al laboratorio, yo ese día salí impresionado, porque me pude dar cuenta que lo que Dios había hecho era muchísimo, muchísimo más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Hay una persona, hermano, que se me ha quedado involuntariamente. Quiero pedirle a mi hermana Blanca Nieves también. Ella se puso a la orden, ella trabaja en el Seguro Social también. Se puso a la orden, hermano, para apoyarnos durante la situación de crisis, de prueba. Así es que alabo al Señor por este grupo que nos estuvo apoyando. Y ahora quiero pedir a la iglesia que nos pongamos. No pasará. El Logos contiene la revelación general de Dios para la humanidad. Pero, hermanos, yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado también. Cuando usted está leyendo el Logos, la palabra, de repente hay una porción de la Escritura que cobra un sentido especial para su vida y que impacta su corazón. Entonces la palabra deja de ser Logos y se vuelve un rema. La palabra revelada, la revelación específica de Dios para la vida nuestra. Estas dos porciones de la Escritura fueron, hermanos, dos partes en las que Dios habla en nuestra vida. Dios nos hizo ver con claridad, aún cuando lo sabíamos hasta de memoria. Nos hizo ver que Él llevó nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga hemos sido nosotros curados. También, hermanos, en la carta de Santiago, Dios nos mostró, hermanos, que si alguna persona estaba enferma, qué es lo que debíamos hacer. Y más adelante yo les voy a compartir cómo fue que tomamos esa palabra y cómo tomamos acción y lo que Dios hizo a partir de ese día que obedecimos a la voz del Señor. Que queremos compartirles, hermanos, cómo era la situación antes de la prueba, durante la prueba y también después de la prueba, para que ustedes puedan ver cómo fue progresando esa situación y cómo Dios se manifestó con poder durante la situación que vivimos y cómo Dios también ha hablado a nuestras vidas. Para comenzar les voy a compartir cómo me encontraba, cómo era mi relación con Dios antes de la prueba. Cuando digo antes de la prueba me refiero antes del 23 de julio
del año que estamos en curso ahorita, yo, hermano, siempre he trabajado en la obra del Señor. Desde 45 días después de haber recibido a Cristo en mi corazón, yo me involucré en la obra del Señor y por la misericordia de Él nunca me he apartado. Pero, hermanos, recuerdo que recién convertido al Señor, yo estaba involucrado en una gran cantidad de ministerios del Señor. Tal vez no era muy efectivo en todo, pero yo quería participar de todo lo que se hacía en la obra del Señor. Pero, hermanos, gradualmente, poco a poco, esa situación como que fue cambiando en mi vida, al punto quizás de llegar a acomodarme en mi labor pastoral como pastor asociado a esta iglesia, y por en cierta forma decirlo así, conformarme con predicar el domingo por la tarde. Los miércoles había dejado de venir a la iglesia, hermanos, ocupado en los afanes de este mundo. Una vez, hermanos, le pide a Dios que le dé trabajo, le pide a Dios que le bendiga, que le provea. Hermanos, esto lo que voy a decir no es un secreto para las personas que me conocen. Además de trabajar en el banco en el que yo trabajo, en mi tiempo libre yo trabajo impartiendo seminarios a empresas. Y, hermanos, obtengo ingresos adicionales ahí que son necesarios pues para que funcione mi familia. Pero, hermanos, eso yo creo que es una bendición del Señor, es una provisión de Dios, que es una tremenda bendición para nuestra familia. Pero miren cómo somos nosotros, bueno, por lo menos cómo estaba haciendo yo, hermano. Fíjense que cuando le clamaba al Señor que Dios me proveyera, que Dios me diera más ingresos, hermano, probablemente estaba yo aquí en la iglesia. Una vez Dios nos da nuevos recursos, como que a veces, hermanos, se nos va olvidando quién nos lo dio. Y entonces yo los miércoles los ocupaba para reuniones de trabajo, para planificar seminarios, a veces para reunirme con clientes. Y ya no estaba en la iglesia, hermano, ya no estaba en la iglesia. El domingo por la tarde, pues el domingo pues sí, todo el día, ¿verdad? En la tarde, que es mi turno de predicar, pues hasta ahí nomás. Los jueves dando clases en el colegio de teología, pero pues satisfecho, quizás conforme, tal vez no satisfecho, porque sí había dentro de mi corazón algo que me decía, puedes hacer más, y dando clases en el colegio de teología. Quiero que mi esposa también le comparta cómo era su relación con el Señor y su condición previa a la prueba. Sí, la verdad que yo también sí le servía al Señor, pero yo quizás hacía como unos 2 o 3 meses antes, yo estaba con una inquietud de mi corazón y que era el deseo de poderle servir al Señor pues, como Él se lo merece. Yo miraba a mi esposo en su servicio y yo quería poder estar también pues sirviéndole la parte de Él, sirviéndole con la entrega que Él lo hace. Sin embargo, muchas veces los afanes pues nos desvían tal vez de nuestros pensamientos, sentimientos, y yo decía que yo pensaba eso, pues, de que yo quería servir al Señor, darle el tiempo porque Él se merece. Sin embargo, yo también estaba sacando mis últimas materias en la universidad y yo comencé a trabajar en la tesis y luego se me olvidó pues la promesa que yo había hecho a principio de año al Señor, que una de las promesas era pues leer su palabra todos los días. Sin embargo, eso pues se me fue olvidando y empecé a poner pues, más atención a mis estudios. Entonces pasaron quizás como unos 2 o 3 semanas quizás antes de que yo me enfermara y yo decía en mis oraciones al Señor que con solo que yo terminara con mi trabajo de tesis, aunque después me muriera, yo no estaba enferma para ese entonces, ni sabía pues ni había sentido ningún malestar ni nada, y quizás había unas 2 semanas antes de que me enfermara, sí, yo le mencioné a mi hermana también que ojalá que me enfermara y así poder tener el tiempo necesario pues, que yo necesitaba para poder terminar mi trabajo. Y así fue, me enfermé, pero como decimos a veces, pues nuestros pensamientos no son los del Señor. Entonces sí me enfermé, pero no pude hacer mi trabajo, ¿verdad? Sino que me enfermé y la enfermedad pues no fue tan sencilla como quizás uno hubiera pensado o hubiera querido. Fue quizás unas 2 semanas antes de que me enfermara, me comenzó como un cólico en el pecho al lado izquierdo y pues yo no le di importancia porque pensé que era eso, un cólico, pero pasó la siguiente semana y el dolor comenzó a pasarse. La siguiente semana me dio gripe y tuve fiebre
Fueron 2 días de fiebre que me dieron, y al llegar como el miércoles, el dolor que sentí en el pecho volvió a aparecer, pero esta vez el dolor era más fuerte. Un dolor que cuando yo quería respirar, el dolor se hacía bien fuerte, pues no me dejaba respirar. Entonces llegó el fin de semana, llegó viernes, que fue 23, y el dolor pues estaba aún más fuerte. Ese día a mí me tocaba ir a la universidad a entregar el último capítulo de la tesis, y fui, y quizás había como una cuadra de mi casa, cuando se vino la lluvia. Yo corrí a defenderme de la lluvia, pues había estado con gripe, pero cuando yo me detuve, yo ya no pude moverme. El dolor estaba aún más fuerte, no podía yo moverme de un lado para otro, y solamente yo me agarré así el pecho y me puse a orar, me puse a pedirle al Señor que el dolor se me pasara. Quizás pasaron como unos 10 minutos cuando yo pude comunicarme con mi esposo y le dije que me sentía mal. Entonces él llegó y me dijo que fuéramos al médico, pero yo le dije que no, que ya me iba a pasar. Aún así nos fuimos para la universidad, entregamos lo que tenía que entregar y regresamos, y el dolor siempre estaba ahí. Entonces ya me costaba caminar. Cuando vamos de regreso a casa, cuando llegamos a la casa, ahí estaba mi cuñada. Entonces ella me dijo, yo ya no me podía ni sentar, y entonces me dice mi suegra que eso ya no parecía alcohólico, esto era quizás un poquito más grave. Entonces, pero no quería yo ir al médico. Yo jamás me imaginé que pudiera ser algo tan serio. Entonces mi cuñada me convenció que fuera al médico, y así fue como fui de emergencia al seguro de Santa Tecla. Ahí me vio la doctora, y por el lugar donde sentía el dolor, ella se imaginó que era el corazón, y como había estado tensionada con el trabajo de la tesis en la oficina, pues me dijo, lo más seguro que sea una precordial, y me dijo que llegara el siguiente día. Fue sábado sábado 24, y así fue. Llegué en la mañana el sábado, y me dio, siempre estaba con el dolor, aún había amanecido con dolor en el brazo izquierdo, y siempre el cansancio, el dolor en el pecho. Y entonces me decía, vamos a tomar un electrocardiograma, pero en ese momento me prepararon y todo, pero no se pudo tomar el examen porque hacía falta un aparato, una perilla, y ya no me lo tomaron. Entonces llamaron a otro médico para que me viera. Bueno, él me examinó y todo, y le dijo a la doctora, no hay duda, le dijo, es una precordial, le dijo, remítala mejor al médico quirúrgico. Y así fue, me remitieron al médico quirúrgico. Al llegar allá, me fui con mi cuñada, y como a las 11 de la mañana quizás, me tomaron el electro, y pues gracias al Señor salió negativo ese examen, pero luego después me tomaron una placa de tórax. Entonces cuando llevaron el resultado de la radiografía, el médico la miraba y no me decía nada. Entonces al fin me dijo el doctor, la vamos a dejar ingresada. Y yo le pregunté por qué. Me dijo él, pues aquí hay un derrame pleural, me dijo, hay un derrame en su pulmón izquierdo. Entonces, y bueno, entonces yo me preocupé cuando él me dijo que me iba a dejar ingresar, y le pregunté que a qué se debía o por qué podía ser que me había parecido eso. Y me dice él, solo pueden haber 2 razones, me dijo. Una es, me dijo, que sea una tuberculosis, y la otra me dijo que sea un cáncer, me dijo. Entonces, cuando él me dijo eso, pues me preocupé aún más, y me llevaron al hospital a ingresarme. Cuando llegué al hospital, quizás como eso de las 6 de la tarde, me ingresaron aquí al hospital de especialidades. Cuando yo entré, yo sentía una angustia, sentí horrible en mi corazón, y cuando me dieron la cama y donde iba a estar, lo primero que yo sentí al llegar a ese lugar fue un olor horrible, olor a muerto. Y eso le dije a mi esposo cuando él llegó, que yo no quería estar más en ese lugar porque yo sentía ese olor feo, que sentía a muerto. Pero me decía, él me dijo que no, que quizás era mi imaginación o mi estado, como yo estaba, que
Señor, pues de que el Señor me iba a sacar pues de cualquier enfermedad que fuera. Ese día, hermanos, que ingresaron a mi esposa, yo ni siquiera me daba cuenta. Fíjense que, para serles sincero, yo tampoco creí que se tratara de una situación tan complicada. El día viernes yo la había visto mal, yo fui con ella al seguro por la noche, cuando la doctora le dijo que probablemente fuera una situación tensional. Le pusieron un relajante muscular, un calmante también, la iban a ver al siguiente día, y yo la vi cansada al siguiente día, hacía un ruido involuntario, por cierto, al respirar, pero la vi mejor. Entonces yo lo único que le dije es que no perdiera la consulta, que fuera al médico. Y efectivamente fue. Parece que la doctora, le dijeron a mi esposa que la doctora se había ido, entonces se regresó a la casa, y yo alabo al Señor porque mi hermana estaba por ahí, cerca, ahí insistió, averiguó, y se dio cuenta que la doctora ahí estaba, no se había ido. Entonces le habló por teléfono y mi esposa regresó, la vieron y fue que pasó todo lo que ella le comentó ya. El día que yo me di cuenta, hermanos, como a eso de las 5 de la tarde, yo salí de dar un seminario, y por cierto hay una pareja por aquí, la hermana estuvo por ahí en ese seminario. Yo no me daba cuenta, no me avisaban por teléfono para no preocuparme, mi familia. Cuando llegué a la casa, encuentro a mi madre y me dice: mira, hijo, hospitalizaron a Lupita. ¿Y qué le pasó? Yo le vi llorar ahí, me dijo, es un derrame pleural. Entonces yo sentí, hermano, que el mundo se venía encima para mí. Yo me subí al vehículo de regreso, fui al hospital a buscarla, tardé una hora en localizar a mi esposa porque pues estaban en los trámites de ingreso y me decían: vaya a emergencia. Y fui a emergencia, en emergencia me dijeron: vaya a observación, y anduve así una hora aproximadamente buscándola hasta que me dijeron que le habían remitido a especialidades. Cuando fui a especialidades, hermano, el portero, ya eran un poco más de las 7 de la noche, ya no se podía entrar. Y entonces yo le dije al portero: mire, en el nombre del Señor, déjeme pasar. No, señor, me dijo, no se puede entrar. Le digo: acaban de ingresar a mi esposa, su tarjeta. Le digo: no tengo tarjeta, no tengo nada, si me acabo de dar cuenta. Sí, pero no se puede entrar, la visita es hasta las 6, que es con tarjeta. Mire, le digo, en el nombre del Señor, déjeme entrar, por favor. El hombre me miró y me dijo, ahí estaba mi hermana también, ella le había testificado ya que somos cristianos. Así que nos dejó entrar, nos dijo que 10 minutos, pero después nos dio un poco de tiempo más. Estuve casi hasta las 9, creo, de la noche con mi esposa ese día. La vi cansada, le habían puesto ya oxígeno, pálida, angustiada, y ella lloraba y me decía que no soportaba el olor a cadáver, a muerto. Yo, hermano, soy hipersensible a los olores, que yo no sé si es virtud o es defecto, pero yo hice, no, fíjate, le digo, no siento ningún olor, tranquilizante, no compliqué las cosas más de lo que ya están. Ella me dijo que no soportaba ese olor y que la ropa que le habían dado olía muerto. Entonces yo tomé la sábana y la olí y le dije que eso huelía a lejía, que huelía a otra cosa. Entonces no, me dijo: es que se siente el olor a muerto. Hermanos, al siguiente día, cuando yo llegué a mi esposa a visitarla, y ya a partir de ese día, hermanos, en la noche yo ya no pude dormir. Yo entendí, hermanos, que Dios tenía un trato conmigo. Ya no pude dormir. Las noches, hermanos, eran largas. Yo perdí el apetito. Mi tiempo lo pasaba sentado, orando, llorando, leyendo la Escritura, clamando la misericordia del Señor. Cuando yo llegué al siguiente día, hermano, mi corazón todavía se llenó más de pesar. Cuando yo entré a la habitación donde mi esposa estaba, inmediatamente, hermano, yo sentí un olor fétido. Entonces yo empecé a ver las otras camas con una esperanza quizás que no debe haber sido, hermano, porque quizás yo esperaba ver en otra persona algo que justificara ese mal olor y no en mi esposa. Pero, hermano, yo me acerqué a mi esposa y no le demostré nada, por lo menos traté de ocultarle mi preocupación. Cuando yo le di un beso, hermano, de su nariz salió un olor pero tremendamente horrible, un olor justamente como de cadáver, como algo podrido. Mi madre, pues, es enfermera, ella también lo sintió. Eso me hizo llorar más, hermano, eso me hacía que mi corazón me doliera más. Y la idea de que mi esposa iba a morir era una idea que iba anidándose cada vez más en mi cabeza. Con cualquier persona que yo hablaba y le comentaba la situación de mi esposa, pues todo el mundo trataba de consolarme, pero orientado hacia la muerte. Hubo gente incluso, como ya les he compartido, que me dijo, bueno,
va a tener que irse buscando el repuesto. Yo sentí eso tan grosero, tan duro, pero una persona que sí me lo dijo, pues que tenía que irme buscando el repuesto. Fueron palabras duras, palabras muy groseras, pero que Dios tenía quizás un propósito, porque de las primeras cosas que Dios nos enseñó es que no teníamos que oír la voz de los hombres, sino la voz de Dios. Dios estaba tratando con nosotros. Hermanos, pasó el tiempo y todos los días que iba a ver yo a mi esposa, oraba, ayunaba, casi las semanas enteras, hermano, y le pedía al Señor, y ese olor no se quitaba, hermano. Avanzó toda esa semana, y durante esa semana pues tomaron algunas placas, algunas radiografías a mi esposa, que yo quiero que las veamos y que oigan ustedes la explicación de un médico. Pues yo apenas sé algunas cositas que me enseñaron. Le voy a pedir al doctor Francisco Arturo Martínez García. Él es otorrinolaringólogo, él es el médico de la familia, que nos ha visto durante mucho tiempo, que yo le compartí a él cuando ingresaron a mi esposa, le conté la situación, y él pues gustosamente ha accedido a venir ahora, nos ha prestado su equipo también. Voy a pedir que me apoyen por favor con una extensión eléctrica aquí para conectar el negatoscopio, para que podamos ver las radiografías, las primeras 4 radiografías que he tomado, y el doctor Martínez García pues les va a explicar dónde se ve el derrame pleural y qué es un derrame pleural, pues para que se lo explique de una mejor manera. Así que, doctor, por favor. Muy buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar a nuestro Señor de darme la oportunidad de platicar con ustedes, de ver tan bellas personas y de poder compartir con ustedes algunas cosas que no todas las veces las vemos. Y cuando las vemos, a veces nosotros no las creemos. Sin embargo, solo es nuestro Señor los que nos hace y nos dice que eso sí es, porque es su obra. Le agradezco también al licenciado Martínez Alegría, al cual he tenido la oportunidad de ver a toda su familia. Son mis pacientes, creo que confían mucho en mí. Y aunque esto es específicamente más de neumología y de patología que confirmó el diagnóstico, pues él ha confiado en mí como otorrinolaringólogo en que le explique algunas de estas cosas. Voy a tratar de no cometer el error que muchas veces cometemos los médicos. Y el error es que hablamos una jerigonza y nadie nos entiende. Y decimos aquí está, pero nadie lo ve. Entonces voy a tratar de ser un poco explícito en lo más que pueda y explicarles cuál es el problema en sí. Antes de esa radiografía, para que ustedes puedan ver, vamos a ver la última radiografía que le tomaron a la señora. ¿Cuál es la razón? Porque yo quiero que ustedes vean lo normal, o sea, después de la enfermedad, como es normal, como debía de haber estado antes de la enfermedad, para poderlo entender. Si no, no vamos a ver el problema. En nuestro cuerpo existe siempre, para que vean ustedes ven partes blancas, partes negras y un montón de cosas ahí que saber qué será, pero siempre en nuestro cuerpo hay espacios huecos, como los senos paranasales, como los conductos respiratorios, como los pulmones que se expanden, como el estómago que se llena de comida, pero cuando no tiene comida también tiene que tener aire. Todos esos espacios vacíos, o todos esos espacios, por decirlo así, cada vez que uno respira, se llenan de aire. Y al llenarse de aire, entonces radiológicamente
el aire dentro del cuerpo humano se mira de color negro. Por eso es que ustedes van a ver los pulmones, todas estas partes negras. Es quiere decir que hay aire. Y a medida que se va haciendo más denso, más duro, más fuerte, entonces se va viendo blanco. Entonces eso lo vemos nosotros aquí las costillas que se atraviesan, vemos nosotros el esternón, y como el corazón es bastante denso también, es más carnoso, no tiene mucho aire, sino que dentro de sí hay sangre, entonces se mira también blanco. Entonces vamos a decir que hay una radioopacidad y una radiolucencia. Pero aquí es al revés. Radioopacidad, todo lo que ustedes vean blanco es radioopacidad, y todo lo que vean negro es radiolucencia. ¿Uno cree que es al revés? Bien, entonces ustedes podrán ver aquí estas partecitas negras que se ven aquí con estos puntitos blancos. Esto es la columna, pero esto negro es el aire que está pasando por la tráquea hacia los pulmones, que se divide aquí en la carina, va un bronquio para acá y otro bronquio para acá, y ahí se distribuye el aire para todos los lados. ¿Por qué estoy dando yo esta última radiografía? Porque esto es normal. Generalmente aquí entre las costillas, cada vez que los pulmones se inflan, se hace grande, y cuando saca uno el aire, se disminuye. O sea que hay la pleura de los pulmones y la pleura que está en las costillas, hace un roce, pero hay un espacio, y ese espacio es el que siempre va friccionando o va distendiéndose para que haya el agrandamiento de los pulmones o la disminución de los pulmones. ¿Por qué le voy a explicar esto? Porque en esta parte de aquí, exactamente, aquí se ve el diafragma, la parte que divide el tórax del estómago o del abdomen. Y estos espacitos que ustedes ven aquí bien bonitos, aquí también se ve bien bonito, son los ángulos costofrénicos. Costofrénicos quiere decir que es entre las costillas algo que se llama radioopacidad, lo que quiere decir que es el nivel del aire no está entrando. Debe de haber una masa, o debe de haber líquido, o debe de haber algo que está ocupando ese espacio. Por lo tanto, empezó a presentar sus dolores, sus problemas respiratorios, dolores agudos tipo punzantes, como le están metiendo clavos a uno en alguna parte, y entonces eso sí es de ver ya cuál es el problema. Les vamos a ir dando así poco a poco y una por una para que vayan viendo la evolución. Y en todo eso de la evolución, lo que hicieron los médicos, las funciones, la aseveración del diagnóstico, pero al mismo tiempo la oración y la palabra del Señor. Y se van dando cuenta ustedes cómo va a ir cambiando la situación, lo que nosotros no creíamos. Y lo que yo les digo, los diagnósticos que yo he hecho de neoplasias o de cáncer, ahorita todos están muertos. Van a ver aquí nuevamente la opacidad, no hay aire, y a cada vez se va viendo como que se va creciendo hacia arriba. Era hasta aquí, luego más hacia arriba. Lo vamos a ver en una poca más. Yo solo les voy dando qué es lo que tienen que ver. En todo esto que les voy explicando yo, ya va pasando un tiempo en el cual ya habiendo oración y habiendo diagnóstico. Por lo menos esto es en la fecha, es el 27. Ya ven ustedes bien definido aquí. Miren, este ángulo se ve bonito, este no. Todo esto ya le hicieron también los CT scans, o sea, las tomografías computarizadas, pero en los cuales eso es más pequeño y en lo que se ve exactamente es aquí. Ahí se va viendo todo esto, la sintomatología, los problemas de aquí que probablemente haya sido la reacción de fetidez, algo que estaba mal ahí, está saliendo por los bronquios y está saliendo por la tráquea y uno lo saca por la boca y por la nariz. Ahí viene el mal olor, ¿verdad?
Aquí viene la placa maravillosa. La placa cuando ya había habido oración, la placa cuando ya habían hecho su misión, y entonces ya ustedes pueden ver completamente diferente y ya da esperanza médica. La esperanza médica es que si ustedes ven el ángulo de aquí, yo se los trato de comparar el derecho siempre con el izquierdo, ya van a ver aquí que aquella cosa blanca que estaba aquí, o la radiopacidad, va disminuyendo y el ángulo costofrénico comienza a aparecer. Comienza a aparecer. Una masa de esa naturaleza no se quita sino más. Si no es que hay que hacer una herida, abrir, sacar la pelota o el tumor y mandarlo a patología, aparte de las biopsias que ya se le habían hecho. Y esta hecha de fecha 19, cuando ustedes ya van a ver la gran diferencia. Ya nada más aquello que tenía ya no existe relativamente. Ya no está dando una mayor claridad, que ustedes van a ver que esto trama de enredadera que está en el lado derecho casi es igual a la que está en el lado izquierdo. Ya está completamente diferente. Ya en este, ya la palabra del Señor, la fuerza de todos los hermanos que oraron, la acción de los médicos, pero acuérdense que los médicos pasamos desvelándonos muchas horas para ayudar. Nunca un médico ha de empezar desvelado para hacer daño a nadie. Siempre el médico estudió y sigue estudiando todos los días para ayudar a los demás, pero siempre hay un límite, hay un momento en que ya no podemos. Entonces debemos decir: Jesús, hoy te toca, hoy te toca, echarme la mano, y aquí vamos. Y la mano es por medio de la oración. Señores, yo lo que quiero decirles con esto es lo siguiente: que solo el Señor es el que manda y el que decide qué es lo que se va a hacer y qué es lo que va a suceder. Nosotros, por mucho que leamos, por mucho que estudiemos, por mucho que nos creamos en sapiencia, no somos nosotros los que vamos a resolver el problema si no es la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros debemos de tener el convencimiento, pero sí, si estudiamos es para ayudar, pero solo Dios tiene la última palabra. Y esta es la última placa. ¿Está normal? Gracias por escucharme. Bueno, hermanos, ustedes han escuchado el testimonio de un profesional de la medicina, el doctor Martínez García, que es nuestro médico, el que ve a nosotros y a toda nuestra familia. También, hermanos, yo quiero decirles que con esa primera placa que ustedes vieron, donde aparecía esa masa, esa sombra, donde no llegaba el aire al ángulo costofrénico izquierdo, para que ya aprendiera. Ahí, hermanos, la segunda placa que ustedes vieron, la de fecha 26, fue cuando se tomó la biopsia. Se tomó una biopsia de líquido y una biopsia también del tejido, del pleuro. Y esa biopsia se mandó a patología, allí siempre en el hospital del Seguro Social. Y 8 días después creo que estaba ya listo el diagnóstico. Nos lo hicieron saber, por lo menos a mí me lo hicieron saber. Yo no se lo quise decir a mi esposa, hermano. Y créanme que yo creí que ya lo sabía todo. Hace poco, la doctora de Ayala, la visitamos un día de esto en su trabajo. Ella trabaja en patología, en el hospital del Seguro Social. Y entonces nos estuvo mostrando en el microscopio la biopsia que se había tomado. Y hermanos, cuando yo la vi, para serles honesto, sentí un poco de miedo, porque ustedes van a ver cuando ella se lo explique lo agresivo que era la invasión que había de células cancerosas, unas células claras. Pero quiero que ella se lo explique también cómo fue que se hizo, que les diga que es una biopsia y que les diga, que les explique pues cuál fue
el diagnóstico de esa biopsia, y que pues después de eso yo les voy a contar que después de esa biopsia, después de esos resultados, pues me entregaron a mi esposa para que la lleváramos a pasar vacaciones a la casa, que no fueron vacaciones, hermano, fueron una época de clamor, mucho dolor, de mucho trato de Dios también para nuestra vida. Yo le voy a pedir a la doctora Aura Marina Fuentes de Llano que pase aquí al frente, por favor, y nos explique en qué consiste una biopsia. Ella nos ha traído unas láminas también para compartir. Buenas tardes. Vamos a platicar un poquito aquí. Igual vamos a estar que como el doctor Martínez, que no van a entender qué es. Pero bueno, quiero decirle que a doña Lupita se le hicieron dos tipos de exámenes. Una biopsia que le tomaron un tejido de la pleura, algo rosadito y un poquito de algunos puntitos azulitos, que es lo que más echa de ver. Lo que les quiero hacer notar es que esta telita, apenitas, es la pleura sana. Esta telita, esto que se ve ustedes, que ven rosadito, todo esto de aquí, y todo esto es tumor. Lo que nosotros pensamos en patología era una metástasis de un tumor de células renales, y estas células claras se ven principalmente en el riñón, en glándula suprarrenal, en las glándulas salivales y en el endometrio. Entonces, en el departamento nosotros recomendamos que se investigaran esas áreas, porque era obvio, pues no eran foquitos pequeñitos los que veíamos, sino que era obvio. La siguiente, por favor. Aquí, para que vean con un poquito más de detalle, si me dan un poquito de foco. No está muy por ahí. Lo que les quiero explicar es, todo esto en el tumor, esta es una foto a mayor aumento, y todos estos puntitos que ustedes ven aquí, cada uno de estos puntitos es una célula. Lo importante es, la que está aquí arriba, este es el citoplasma, claro que por eso se llaman células claras, y este es el núcleo. Pero como ustedes ven, todo esto era tumor, todas son células claras, y cuando vean estas cositas así rosadas, es el infiltrado de la neumonía que ella tuvo acompañada con este tumor. La siguiente, por favor. Este era el pleura. Recuerden que el pedacito que les enseñé a Benita Rosado era la pleura sana. Y este es el líquido que les digo yo que también se llevó a examen. Ustedes ven todo este puño de cosas azules y rosadas. Estas son células inflamatorias, pero en medio de todas estas células inflamatorias que nos están explicando la neumonía que ella tuvo, y que de allí la fiebre y el dolor que ella sentía también. La siguiente, por favor. En medio de esas células, más entonces, esto es a mayor aumento,
quiero enseñarles este poquito y todas estas células que ustedes ven claras, estos núcleos azules, otra vez solo ven los núcleos y aquí el citoplasma claro, eran células también claras, malignas y que nos estaba corroborando, o sea que eran dos tipos de examen que nos estaba corroborando que en esa pleura había un tumor de células claras y de ahí la recomendación que hacíamos, que les conté, que se busca la riñón, glándulas suprarrenales, endometrio, glándulas salivales y pues el resto vamos a ver los exámenes. Se hizo todo lo que recomendó el departamento de patología. Yo tuve la oportunidad de ir a ver porque cuando nosotros vemos estos casos que son metástasis, aquí había que buscar el tumor primario. El cáncer no estaba ahí en la pleura, el cáncer estaba en los lugares que les he mencionado y había que descartarlo. En esos casos vamos nosotros a visitar al paciente, examinarlo y a ver su condición. Y pues yo cuando la vi a ella, sí la vi demacrada, con poco peso, ya le había pasado toda su sintomatología de cansancio, pero oramos ahí. Yo quiero decirles que gracias al Señor que vengo de un hogar cristiano, soy evangélica, mi esposo también, y es segundo caso que yo veo de cáncer y que el Señor ha hecho la obra. Lo que decía el doctor Martínez, nosotros nada más somos instrumentos del Señor, el médico de médicos todos lo conocemos, pero yo cuando la vi a ella dije, pues el Señor tiene un propósito, oré con ella, le dije, mire, vengo, porque ya le hicimos la revisión de su biopsia y la revisión dice que hay cáncer, pero no sabemos a dónde y eso hay que investigarlo. Pero oramos nosotros con mi esposo, oré yo con ella y qué bueno que después, ahorita estamos aquí para darle la honra y la gloria al Señor, pero sí quiero decirles que el Señor es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos y que solo tenemos que creer. Acuérdense que el pueblo de Israel nosotros decimos, y esto el Señor le daba maná y seguían protestando, el Señor le dio carne y siguen protestando. Pues yo les quiero compartir nada más un poquito de un testimonio que yo leí de un señor que vio que estaba pasando un acróbata a lo ancho de las cataratas del Niágara. Iba con otro hombre en sus hombros. Cuando llegó a la otra orilla, le preguntaron al Señor, ¿y tú crees que eso se puede hacer? Sí, lo creo, lo acabo de ver. ¿Te irías tú de regreso con él? No, yo no. Entonces así nos pasa a nosotros los cristianos. Creemos en el Señor, pero no confiamos en Él. Cuando hablamos que creemos, también confiemos en el Señor, porque el Señor nos demanda primero a nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el testimonio. Si nosotros no confiamos en Él, van a confiar los incrédulos. Para el Señor sea la honra y la gloria. Nosotros en el laboratorio y como ustedes pudieron ver, hermanos, al menos en esa muestra, yo no estoy diciendo otra cosa sino exactamente eso, al menos en esa muestra se ve la cantidad de células claras, de células cancerosas en comparación con el tejido sano, que es bien poco. Cuando yo vi eso, hermano, realmente mi corazón se estremeció, pero a la vez también yo recordé lo que el apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 13, versículo 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender, según el poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Dios, hermano, responde mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Este milagro es muchísimo más grande, hermano, de lo que nosotros creíamos. Nosotros habíamos dado gloria a Dios ya por un milagro, pero al ver esos detalles, hermano, realmente el corazón se conmueve, se estremece. Hermanos, les comentaba que a mi esposa le dieron de alta el 2 de agosto para que fuera a pasar vacaciones con nosotros. Ella no sabía su diagnóstico, sin embargo, creo que lo sospechaba. El olor fétido estaba ahí. Era una de las cosas, hermano, que a mí más me angustiaba. El Señor es mi testigo, hermano, que yo en las noches, cuando mi esposa estaba ahí en la casa y se dormía, hermano, a veces se volvía hacia mi lado. Hermano, yo estaba a veces dormido y sentía el olor y despertaba.
y me levantaba, hermano, me despertaba a llorar y a orarle al Señor. Yo le decía al Señor que hablara mi corazón, que me dijera cuál era el propósito de esa situación, de esa prueba. Y luego, hermanos, nosotros fuimos ministrados y nos compartía también el hermano Luis Aquino y el hermano Luis Hueso, que sin duda alguna, hermano, porque yo tuve una experiencia, de esas experiencias sobrenaturales. A la parte del dormitorio nuestro, hermano, el Señor nos permitió construir un pequeño estudio que conecta el dormitorio con el estudio a través de una puerta. Yo generalmente la mantengo abierta. Hermanos, allí yo, uno de los días que entré, que venía de ver a mi esposa y iba a dormir, hermanos, tuve una experiencia tremenda. Pues cuando yo vi hacia dentro del dormitorio, fue una cuestión muy fugaz, fueron segundos, hermano, pero yo vi la figura de un demonio que tenía una figura de mujer, estaba sentado viéndose atrás y con una risa así burlesca. Fue una cosa muy fugaz. Yo un momento pensé que era mi mente, porque esa imagen yo la había visto ya en la computadora, a través de internet, yo la había visto ya, esa silueta. Yo pensé debe ser mi mente. Pero, hermanos, esa imagen perseguía mi mente, el olor fétido también, hermano, era una situación que no me dejaba tranquilo. Y el hermano Luis Roberto me compartía y me decía, hermano, sin duda alguna había algún señalamiento, un decreto de muerte para su esposa, pues en el plano espiritual. Recuerden que nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la Escritura. Entonces, hermanos, yo me alegré mucho cuando la Escritura nos enseña que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y despojando principados, dice la Escritura, y potestades, los clavó en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente. El Señor anuló el acta de muerte que había contra mi esposo, y yo alabo al Señor por eso, hermano. Quiero compartirles que esa semana que estuvimos en la casa, el tiempo transcurría, hermanos, las horas eran largas. Ese día que me dieron a mi esposa, yo la fui a dejar al mediodía en la casa. Aquí está mi jefe, el ingeniero Medrano, él podrá reafirmarle lo que yo les estoy diciendo. Ese día yo regresé a mi oficina junto con mi cuñado Dinora. Regresé, él me había dicho que yo no podía tomar el tiempo que quisiera. Yo agradezco el apoyo que mi jefe también me dio durante la prueba. Él me había dicho que me podía tomar el tiempo, hermano, pero yo regresé a la oficina, hermano, porque yo tenía un deseo tremendo de llorar. Ese día estaba mi suegra, yo la dejé a mi suegra con mi esposa en la casa. Tampoco le quise decir a mi suegra, porque sé lo que sufre una madre cuando se da cuenta de lo que le pasa a sus hijos. Yo regresé a la oficina con mi cuñada y, hermano, nos pusimos a llorar como si fuéramos un par de niños, a clamarle al Señor. Ese dolor era muy grande. Lloramos toda la tarde. Yo le compartí a mi jefe también, yo vi sus ojos llenos de lágrimas. También a mis compañeros de trabajo, aquí está la señora de Ramos también, que compartió conmigo ese dolor. Es una compañera de trabajo. También, hermanos, hay personas que trabajan para el banco donde yo trabajo. Está el señor Héctor Escamilla aquí, que es un hermano en Cristo también, a quien Dios utilizó para llevarme mensaje, hermano. Me decía, anoche estuve orando por usted y recibí del Señor esto. Y, hermanos, a veces, muchas de las veces eran confirmaciones de palabras que otros hermanos nos habían dado, y eso avivaba nuestra esperanza, hermano. El tiempo empezó a transcurrir y, hermanos, el día lo pasábamos sentados viendo al vacío, pensando yo nada más en la muerte. Me imagino que mi esposa también. Lo que hacíamos durante ese tiempo de vacaciones era orar, leer la Escritura, ver la televisión, los canales cristianos. Y, hermanos, el tiempo pasaba así. Yo hacía un gran esfuerzo por no llorar. A cada rato le contaba a mi esposa cómo se sentía, y el dolor estaba allí. Yo quiero que ella les cuente cómo se sintió esa semana antes de que les comparta el momento en que ungimos a mi esposa y a mi amistad. Sí, cuando me dieron de alta, yo iba siempre con el mismo dolor, con el mismo cansancio, y el dolor en el pecho pues no desaparecía. Cada vez que yo respiraba, yo tenía el consuelo de que el dolor ya no estuviera, pero el dolor estaba. Y regresamos a la casa, y toda esa semana sí fue lo que yo pensaba, lo que se me imaginó, porque yo me iba a morir, y era lo único que por mi mente cruzaba, ya que cada vez que yo quería respirar, el dolor era fuerte. Incluso cuando me estaba bañando y el agua me caía sobre la cara, sentía que me ahogaba.
Y yo me preocupaba, a veces le decía a mi esposo que ya no tenía el dolor, que lo tenía suave, pero no, el dolor siempre estaba en el pecho, siempre sentía que el dolor horrible cuando yo quería respirar. Esa semana, hermanos, llegó el día 6 de agosto. Ese día, hermanos, era un día que nosotros teníamos reunión en la casa. Había llegado mi tía, había llegado el ingeniero Medrano y su esposa ese día, por cierto, a visitarme en la tarde. Estuvo también, mi tía y su esposo. Estuvimos orando, platicando, compartiendo la palabra. Hermanos, ese día, más tarde, vino a mi corazón, hermanos, un rema del Señor, una palabra del Señor. Vino la palabra del Señor a mi vida y el Señor, hermanos, me dijo que teníamos que ungir a mi esposa con aceite, así como lo dice Santiago. Hermanos, yo sentí una alegría, una esperanza tremenda en mi corazón, porque cuando Dios habla, hermanos, hay certeza de que lo que el Señor ha dicho va a suceder, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Hermano, yo sentí aliento en mi corazón. Agarré el teléfono, le hablé a mi pastor, le hablé a los ancianos de la iglesia y les dije: hermanos, les estoy llamando, les estoy convocando, porque la Biblia dice, hermano, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y que el Señor va a levantar al enfermo. Y el pastor me dijo: ¿cómo no, hermano? Si eso es lo que Dios le ha puesto en su corazón, ahorita vamos. Llegaron a la casa. Estaba también el hermano Felipe Hernández, el hermano Chavarría, estaba también el hermano copastor, pero la familia pastoral, llegaron todos. Y entonces ungimos a mi esposa con aceite, hermano. Paralelamente a ese evento también, mi suegra y mis cuñadas, algunas de mis cuñadas, habían ido también a las 5 horas de clamor que había en Santana, que estaba promoviendo el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel. Ellas también, a esa misma hora que nosotros estábamos ministrando, recibieron en su corazón, hermano, la confirmación que Dios estaba haciendo un milagro en mi esposa. Lo digo, hermano, porque había mucho pueblo orando al Señor, mucha gente clamando al Señor por mi esposa, a pesar que yo no le quise decir a nadie, hermano, porque yo recibí del Señor cuando me di cuenta del diagnóstico. Dios, hermano, trajo a mi corazón una palabra y Dios me dijo, hermano, que está en el libro de Lamentaciones, que se siente solo y calle, porque Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Yo sabía, hermano, que Dios estaba tratando conmigo. Y yo, hermanos, toda la noche, todos los días, a cada hora que podía, ponía mi boca en el polvo, hermano. Me humillaba delante del Señor y le decía: Señor, heme aquí, ¿qué quieres de mí? El hermano Luis Aquino, que es el pastor de la iglesia Campamento de Dios, un hombre que tiene oficio profético, ministerio profético. El hermano Luis Hueso también me ministraba. El hermano Luis Aquino me decía que Dios había puesto en su corazón una palabra, hermano, y es que yo había estado muy cerca de la muerte varias veces, lo cual, hermano, yo les confirmo. Otro día yo les voy a compartir eso, hermano, pero desde antes de nacer, pues mi madre me soñaba muerto en un bote de formalina. Cuando nací, hermano, nací por forceps, tengo una huella del forceps aquí en la cabeza. Eso trajo consecuencias en mi vida. Más adelante no oriné sino hasta el 3er día, oriné sangre. Estuve hospitalizado por nefritis aguda. Habíamos 2 casos, según me cuenta mi madre, en el hospital Blum. Mi padre es médico y pues algo había hecho él para que me atendieran de alguna manera especial, y mi madre es enfermera también. Pero, hermanos, me desahuciaron, entré en coma. Mi madre me cuenta que de mis ojos salían un líquido café, de la nariz, de los oídos, y dijeron que me iba a morir. Mi madre dijo: si se va a morir, pues me lo llevo para la casa, yo le voy a dar los últimos cuidados. Y mi madre me testificó en una ocasión que le había dicho al Señor, mi madre no se congregaba en ninguna iglesia, ni en la iglesia católica, ni en ninguna iglesia. Ella me dice que le dijo al Señor: Señor, yo te pedí que me dieras un hijo, y me lo diste, pero lo que no te pedí es que me permitieras verlo crecer. Pero si todavía es tiempo, Señor, aquí está. Y el tiempo empezó a correr, hermano. Le había dicho a mi madre que, si mal no lo recuerdo, que 72 horas después era probable que muriera. Gracias a Dios, hermano, que ese tiempo no pasó. No llegó nunca el tiempo de mi muerte. Dios empezó a restaurar mi vida. Después de eso, hermano, tuve un problema epiléptico. También dijeron que me iba a morir más tarde. Tomaba Dopamine, difenhidramina, un montón de medicina.
Después de eso, hermano, que estaba dando polio, pues me pusieron la vacuna y presenté reacción alérgica. Yo tengo secuelas de polio, tengo pie equino como consecuencia de eso. Tuve también algunos problemas cardíacos y otras cosas más, hermano. He estado desahuciado otras veces. También, ya ustedes lo saben, estuve enterrado en el edificio de Ari para el terremoto. Dios ha tenido, hermanos, un montón de manifestaciones en mi vida. Y hermano, aquí lo recibía del Señor y lo compartía con hermano, que yo he estado muy cerca de la muerte, ¿sí? Y que si Dios me ponía una enfermedad de muerte para tratar conmigo, probablemente Dios no lograra el propósito que tenía. Dios quería hacerme sentir agonía de muerte. Y Dios, hermano, el hermano, aquí no me lo decía, hermano, Dios le ha puesto a usted la prueba de Ezequiel. Cuando él me dijo eso, hermano, me dolió mi corazón, porque yo sé que la Biblia dice que Ezequiel le dijo al Señor que no hiciera endecha, que no hiciera luto, que ese día había de morir su mujer, y dice la Biblia que en la tarde su esposa había muerto. Cuando el hermano me dijo eso, me dolió mi corazón. Pero el hermano me dijo, Dios quiere traer muerte a su vida, hermano, pero no la muerte física, la muerte espiritual. Dios quiere, hermano, que usted, hacer morir en usted el viejo hombre, y que el nuevo hombre sea notorio en su vida, como lo dice la Escritura, para que la vida de Cristo sea notoria en nuestra vida. Hermanos, yo le pedí perdón a mis compañeros, aquí está el ingeniero Medrano, la señora de Ramos también, a mis compañeros de trabajo, los reuní, les pedí perdón por todas las veces que yo he sido tropiezo, para que ellos puedan ver la vida de Cristo a través de mi vida. Porque uno a veces participa de cosas, hermano, y las promueve también, yo no voy a negarlo. Muchas veces promoví cosas que son desagradables a Dios, pero yo le pedí perdón, hermano. Ese día, el vigilante nuestro me dijo, mire, licenciado, porque el licenciado me dice en el trabajo, mire, licenciado, si es en serio eso, me dijo, usted realmente se arrepiente de las cosas que yo quiero recibir a Cristo. Ese día ese hombre se puso de rodillas, hermano, y recibió a Cristo juntamente conmigo. Imagínense lo que Dios me hubiera demandado si por mi mal testimonio, hermano, si por las cosas que uno hace a veces desagradables a Dios, ese hombre no hubiera llegado a los pies de Jesucristo. Entonces, hermanos, ungimos a mi esposa con aceite. Cuando yo terminé, yo fui la última persona que la ungió, yo la tomé de la cabeza, y cuando me acerqué a ella, topé mi cabeza, el olor estaba ahí, hermano. Terminamos de ungirla y el olor estaba ahí. Compartimos, hermanos, una pequeña reunión después de que ungimos a mi esposa. Cuando los hermanos se retiraron, me dice mi esposa, si querés, nos vamos a dormir, ¿no? Yo le dije que sí, hermano. De todas maneras me daba lo mismo, estar acostado, estar levantado, yo no podía dormir. Y hermano, cuando cerramos el dormitorio para orar, nos postramos delante de Dios. Mi esposa se recostó sobre mi pecho, hermano, y empezó a llorar. Yo estaba orando al Señor y llorando también. Hermanos, de repente un momento de silencio, como cuando uno se queda esperando que Dios le hable. Yo me di cuenta, hermanos, me di cuenta que el olor no estaba ahí. Y hermanos, tuve miedo, pensé que quizás era yo el que no lo quería sentir. Y entonces me contuve la respiración, dejé que mi esposa se acostara, dejé que se durmiera, hermano. Y cuando mi esposa se durmió, yo me acerqué a su rostro, hermano, y me armé de valor y aspiré profundo en su nariz. Hermano, yo pongo a Dios de testigo por esto que voy a decir. Cuando yo aspiré, hermano, de la nariz de mi esposa, salió un olor tan agradable, hermano, como si uno estuviera oliendo una manzana madura, como si fuera la flor de un manzano que invade el dormitorio. Hermano, yo me alegré tanto que mi esposa se despertó y ella me preguntó que qué pasaba. Yo todavía no le quería decir de ese olor, no le dije nada esa noche. Y le dije, no, solo te estaba mirando, ¿no? Hermano, yo sentí una esperanza tremenda en mi corazón. Ese día se quitó el mal olor. Yo le conté a la familia después, y no sé si a los hermanos que lo visitaban también, no sé si alguna persona no lo creyó. Pero hermanos, días después, una noche que estábamos orando, que ya teníamos nosotros la certeza, un día antes de que le dieran la última biopsia que le hicieron a mi esposa de útero, ese día, hermanos, en la noche empezamos la oración diciéndole al Señor, Señor, haznos sentir tu presencia. Haznos sentir tu presencia en esta noche. Y hermanos, esa noche sucedió algo que yo quiero que pedirle, no se lo había pedido, pero voy a abusar quizás de la confianza. Voy a pedirle a René López Larios, que venga por favor acá. René López Larios es un compañero de tesis de mi esposa. Ese día estaba en la noche, todavía no he tenido la experiencia de recibir a Cristo en su corazón, pero yo lo llamé a él y le dije, René, ¿qué está pasando en este lugar? Díganos qué pasa en este lugar.
y que Él les testifique qué fue lo que pasó esa noche, hermano. ¿Qué pasó en ese lugar donde nosotros estábamos orando? Por favor. Pues buenas tardes a todos. Sí, realmente nosotros estábamos con Guadalupe y el otro compañero trabajando en nuestro trabajo de oración. Y de repente, y un grupo en la sala estaban orando, ¿no? Y ese olor, y realmente un olor a manzana. Y el olor estaba en la zona de la sala nada más. No había forma de buscarse. Con nosotros en la parte de atrás donde estábamos no estaba ese olor. Sí estaba algo más entrar a la sala. En ese momento ya dimos cuenta nosotros de que sí estaba algo, una presencia de un espíritu ahí que realmente fue invocado. Bueno, yo quiero un aplauso para esa noche. La presencia del Señor se hizo sentir en nosotros. El olor duró casi una hora. Y fue bien tremendo. Al siguiente día, hermano, nosotros teníamos que enfrentarnos a una noticia que era la biopsia el resultado de la biopsia que le van a dar a mi esposa. Y el olor, hermanos, estuvo una hora y cada vez se hacía más intenso. Con René y Noé y otras personas que estamos por ahí, salíamos al patio para ver de dónde venía ese olor, hermano. Y el olor estaba justamente en el lugar donde estábamos invocando la presencia del Señor. Y cuando nos íbamos a dormir, hermano, fíjense que sucedió también que el olor, y aquí está mi cuñada que estuvo ahí presente también cuando estábamos orando, el olor empezó a desplazarse, a moverse hacia el dormitorio nuestro, hermano. La nube del Señor se posó sobre nosotros. La presencia de Dios. Hermanos, cuando regresó mi esposa el 9 de agosto al hospital, al reingreso, le hicieron un estudio de extensión. Yo quiero invitar al doctor Rodolfo Ayala que nos explique qué es un estudio de extensión, y él tiene el resumen que nos dieron de los resultados de los exámenes que le hicieron a mi esposa, y quiero pedirle a él que muy brevemente nos explique en qué consiste cada examen y que les diga cuál fue el resultado. Como les decía mi esposa, que el diagnóstico que hizo ella fue un tumor, un cáncer que no es primario del lugar donde tomaron la biopsia. Por eso recomendó el departamento de patología que buscara el tumor primario, porque donde se encontraron las células malignas era una invasión, ¿verdad? Entonces tenían que averiguar dónde era que estaba el tumor que había mandado esas células malignas al pulmón. Entonces, el estudio de extensión se refiere a que rastrean todo el cuerpo para ver en qué parte del cuerpo se encuentra ese tumor que está mandando. Para eso hay diferentes tipos de estudios. A ella le hicieron una ultrasonografía y le hicieron una tomografía axial computarizada. Eso lo que hace es como que ustedes metan un jamón a una cortadora de jamón y radiográficamente cortan el cuerpo así en tiritas, todo desde aquí para abajo, ¿verdad? Entonces tienen una imagen exacta de todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Eso es para averiguar si logran detectar un tumor. Lo que voy a hacer ahorita es nada más una lectura de unas fotocopias que sacó el hermano del expediente de la hermana Lupita, para que pues, no van a ser lo que yo he escrito, sino que es una lectura textual. Bien, esta es una nota, es un resumen del caso de la niña Lupita, que dice así. Él ingresó el 24 de julio de 1999 y fue dada de alta el 2 de agosto del 99 para pasar vacaciones. Una paciente femenina de 38 años que ingresó con historia de 15 días de dolor tipo cólico en el tórax izquierdo más cansancio. Se le ingresó y se le encontró un derrame en la base pulmonar izquierda y se le realizó una punción y biopsia, ¿verdad?
Y este día en patología reportan cáncer de células claras. Este día, debido a la vacación, se le dará alta con reingreso para después de la vacación para estudio de extensión. O sea que después de la vacación iba a empezar a rastrear a dónde que tenía ese tumor que le había mandado esa invasión pulmonar. En ese entonces le habían tomado unos gases arteriales. Eso es que le pinchan una arteria de aquí de la muñeca y le extraen una cierta cantidad de sangre, y eso le miden la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono, de bicarbonato y todo eso. Y ella, lo que resultaba es que ella estaba ventilando mal, ¿verdad? La sangre andaba con poco oxígeno, pues ella se sentía cansada. Entonces le tomaron un examen general de orina que salió negativo, le tomaron el citoquímico, o sea, la química del líquido que le sacaron del pulmón, le salió trasudado, le hicieron directos para ver si habían bacterias, le salieron negativos, y la biopsia, como ustedes ya saben, le salió con un cáncer de las células claras. La condición del alta que describe el médico que le dio el alta, le pone aquí levemente mejorado, ¿verdad? Y la recomendación fue un reingreso el 9 de agosto para realizar el estudio de extensión. Les voy a leer ahorita lo que es la tomografía axial. Este fue realizado a su reingreso, ¿verdad? Se demuestra que el corazón es de tamaño y de configuración normal. No se observan adenopatías mediastinales, eso quiere decir que no tenía ganglios aquí en el pecho. El esófago, así como la tráquea y bronquios principales, son normales, al igual que la cavidad. No se encontraron adenopatías periaórticas, eso quiere decir que no había ganglios alrededor de la aorta, ¿verdad? Que es donde suelen también haber invasión. No se observaron en las ventanas para pulmón, no se observan nódulos como tampoco masas ni infiltrados y no derrames pleurales. En el abdomen se visualiza densidad tomográfica homogénea en el hígado, no masas. La vena suprahepática normal, al igual que la vena cava inferior y la aorta abdominal. No hay adenopatía retroperitoneal, o sea que no había ganglios tampoco en el abdomen. El vaso está ligeramente aumentado de tamaño sin lesiones en su parénquima, o sea, en su espesor. El páncreas está normal, los riñones concentran adecuadamente el material de contraste, no evidenciando masas, ni cálculos, ni quistes. No hay presencia de ascitis ni colecciones intraabdominales. Esto quiere decir que no tenía agua en el estómago. O sea, muchas veces ustedes ven a los cirróticos que se ponen así panzoncitos, que coleccionan agua. El cáncer también le puede dar a las personas que coleccionan agua en el estómago. Entonces ella no tenía nada de eso. En la tomografía axial de la pelvis se demuestra normalidad de partes de asas del intestino. También se documenta normalidad en la vejiga urinaria con paredes regulares, sin masas y sin cálculos. El útero con una configuración normal, sin evidencia de fibromas, y el recto sin anormalidades. La conclusión es que el estudio de extensión salió normal. Eso fue después de que ella ingresó, después de la vacación. Y ya en el resumen que le hacen para el 9 de agosto fue que el paciente que ingresó con diagnóstico de derrame pleural el 26 de julio del 99, por lo que se le realizó toracocentesis, donde se evidenció en muestra de líquido adenocarcinoma de células claras, probablemente metastásico, por lo que se realizó estudio de extensión siendo todos negativos, ¿verdad? Ultrasonografía abdominal y pélvica negativas, en tubo digestivo superior, o sea, le hicieron una radiografía del estómago, le hicieron una endoscopía también del estómago, le hicieron un estudio del colon por medio de un enema, ¿verdad? Le hicieron una mamografía que salió negativa, ¿verdad? Le hicieron una tomografía axial computarizada del tórax, del abdomen y de la pelvis, y le salió negativo. En la evaluación ginecológica salió negativa, ultrasonografía del tiroides salió negativa. Se revisó nuevamente biopsia pleural y el hallazgo fue el mismo. Paciente mantiene con buen estado general, asintomática por completo, no hay datos de pérdida de peso, ¿verdad? Se pidió interconsulta con oncología clínica que requiere que con resultado de colposcopía, la cual se realizó ayer, entonces esto no está aquí, pero el hermano dice que fue negativo, ¿verdad? Entonces
se iba a evaluar para el nuevo manejo. En conclusión, todo el estudio que se realizó en todo el cuerpo para buscar el tumor primario salió negativo. Hermanos, compartirles cómo fue la parte, digámoslo así, final de la hospitalización de mi esposa. A ella le dieron el alta el 1 de septiembre. Ese día, hermanos, que le dieron el alta, le indicaron una biopsia del cuello uterino, de cervix. Pues le tomaron la biopsia. Cuando nosotros salimos del hospital, nos despedimos de todo el grupo que estaba, hermano, por la misericordia del Señor, a Cristo. Todas las noches, hermano, nos esperaban que yo llegara para que con mi esposa, mi madre, mi suegra, mi hija, Glenda, que era la única que podía entrar por la edad, ministráramos a los enfermos, ganamos a Cristo, a varias gente, ministramos a muchos enfermos. Dios, hermanos, hizo milagros por mano de mi esposa. Una noche me habla como a las 11 de la noche y me dice que había una mujer que estaba dando de gritos, porque no sé qué cosa le habían hecho una operación, ella tenía insuficiencia renal, no sé qué le habían hecho, pero estaba con un dolor tremendo. Ese día, hermano, yo había llegado al hospital a ver a mi esposa y vi cuando estaba ahí una monjita, estaba también, me cuenta mi esposa que más noche llegó el sacerdote, le hicieron una extrema unción, porque esa mujer parecía que se iba a morir. Eran las 11 de la noche y mi esposa me habla al teléfono. Entonces, cuando yo oía la voz de mi esposa me angustiaba. ¿Qué pasó? Le dije, no te preocupes, fíjate que hay una mujer aquí que está dando de gritos, tiene un dolor que no se le calma, y ya le habían puesto anestésico, ya tenía desesperada la gente por el dolor. Entonces yo le dije a mi esposa, recuerda que Dios te ha puesto ahí con un propósito, ve, pone las manos a esa mujer en el nombre del Señor. Y hermanos, eso fue todo, ya no hablamos más. Al siguiente día que yo llegué al hospital, me dice la paciente, no mi esposa, y cuando yo me acerqué me dice, mire, le quiero contar algo. Fíjese que anoche yo no soportaba el dolor, me dolía. Entonces su esposa me dice, vino, me tomó de la mano y empezó a orar por mí. No habían pasado 3 minutos de que su esposa estaba orando por mí cuando el dolor se fue. Entonces, cosas como esas. Compartirles otro milagro también. Fueron muchos, pero a mí me maravilló eso, y también fue el paciente que me dio el testimonio. Una persona que ganamos a Cristo nosotros con un diagnóstico de VIH positivo, estaba ahí y tenía una infección en el cerebro, según me habían dicho, y la mujer convulsionaba, estaba muy mal. Nosotros le ganamos a Cristo en sus momentos de lucidez, porque a veces se quedaba tenía trastornos de conciencia, se quedaba a veces como viendo al vacío, o nublada puede ser de conciencia. En los momentos de lucidez hablamos con ella y la ganamos para Cristo, a ella y a su hija. Ese día, hermano, que yo les comento, ella empezó a convulsionar, llegó la enfermera, no la podía medicar porque no había indicación médica, llamaron al médico, me comentan la gente que estaba ahí, y pues desafortunadamente fue difícil controlar al médico, y el médico pudo llegar hasta como unas 3 horas después. Pero hermanos, ella no cesaba de convulsionar, y mi esposa también en esa hora, y la gloria es para el Señor, no para mi esposa, hermano, es para el Señor. Pero mi esposa en esa hora también ya habíamos entendido que Dios tenía un propósito en llevarla a ese lugar. Ella también fue a ministrar, y esta hermana nos testificaba que cuando mi esposa la tomó de la mano y empezó a orar, no solo se quitó la convulsión, desapareció el dolor de cabeza. El médico que la vio le dio de alta unos días después para tratamiento ambulatorio, porque la infección del cerebro, el malestar de la cabeza había desaparecido. Entonces Dios hizo una cosa con el Señor. Cuando salimos, hermano, fue una despedida muy emotiva. Cuando les dijimos que ya nos íbamos, vieron que mi esposa se estaba cambiando, empezaron a llorar. Y nosotros juntamente con ellos, hermano, un tremendo nudo en la garganta. Y entonces esta hermana decía que una de las cosas que lamentaba era que se iba la persona que iba a orar por ella. Entonces nosotros la ministrábamos y le decíamos, miren, los milagros no los hacemos nosotros, los hace el Señor. Y nosotros vamos a seguir orando por él, por usted. Y de hecho, hermano, yo de testimonio que tengo una lista de 86 peticiones.
bueno, 76, porque ya 10 fueron contestadas, 76 peticiones. Toda la noche oramos uno por uno, hermano, por ello, clamando la misericordia del Señor, entre las que están esas personas por las que oramos, hermano. Casi fue un culto, y yo recuerdo que las enfermeras iban a dar medicina cuando nosotros nos íbamos, y entraron y vieron que estaban la gente parada, los que se podían parar, otros sentados, orando, llorando, y nosotros al frente ministrándolos, y se quedaron en la puerta esperando. Fueron muy respetuosos. Nos despedimos, y yo le decía a mi esposa, cuando íbamos saliendo del hospital, que yo sentía como de haber sentido Israel cuando salió de Egipto para el desierto. Sabíamos nosotros que teníamos que enfrentarnos al resultado de una biopsia. Ya nos había dicho un médico, por cierto, que probablemente que algunos tumores de ese tipo pues están ubicados en el cuello uterino, y que a veces por vía linfática alimentan tumores en el pulmón o en cualquier otra parte. Eso nada nos dejaba de preocuparnos. Sin embargo, yo le decía a mi esposa que eso era como salir de Egipto, y que ahora nos esperaba enfrentarnos al Mar Rojo. Un hermano que me dijo que iba a estar ahora, pero no sé por qué no pudo venir, el hermano Daniel Rivera, él es pastor también en la iglesia profética. Este hermano me llamó por teléfono a la casa, ya había pasado toda la prueba, él no se dio cuenta y me llamó para reclamarme por qué yo no le había comentado la situación. Yo le expliqué que Dios me había dicho que no se lo dijera a nadie. Entonces él me dejó un recado que quería hablar conmigo. Yo le hablé por teléfono y me dijo: Roberto, tengo una palabra para ti. A ver, le dije: ¿cuál es esa palabra? Roberto, Dios me ha dicho una palabra para ti. Yo no sé por qué Dios me la dijo, y no sé si para ti va a tener algún sentido, pero Dios me dijo que te dijera eso. Era justamente un día antes, hermano, un día antes de recibir nosotros el resultado de la biopsia, el día que sentimos el olor y la presencia del Señor. Ese día me dijo: Dios tiene una palabra para ti, y la palabra es esta. Roberto, me dijo, Dios siempre te ha abierto el Mar Rojo, y esta vez no va a ser la excepción. Dios va a abrir el Mar Rojo. Cuando este hombre me dijo eso, hermano, yo me puse a llorar, porque yo sabía que en esos términos le había dicho al Señor que ese era como salir de Egipto, y que Dios iba a abrir el Mar Rojo. Al siguiente día fuimos, hermano, al hospital de oncología, a patología, a traer los resultados, hermano. Créanme que después de la experiencia que habíamos tenido la noche anterior, íbamos con una gran certeza, hermano, que Dios iba a obrar nuevamente una maravilla. Hay una alabanza que nosotros cantamos durante todo el proceso, donde dice que Dios va a hacer sendas donde no las hay. Y hermanos, ese día que nos dieron el resultado de la biopsia, que no lo tenemos aquí porque lo añadieron al cuadro, en la biopsia dice que no hay malignidad. Eso textualmente dice: no existe malignidad. El diagnóstico era un NIC, una neoplasia intracervical. Era una calcificación. Nos dijeron que eso con un tratamiento de frío, no sé qué cosa le van a poner, una crioterapia, le iban a dar tratamiento, pero que eso no era nada grave, pues nada por lo que preocuparse. Dios, hermano, nuevamente confirmó su palabra. Quiero recordar que Sara, cuando concibió, tenía 3 cosas que se oponían: una, su edad; otra, que ella era estéril; y otra, que el esposo era estéril. Pero dice la carta de los Hebreos que ella recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Nosotros también, hermano, creímos en la fidelidad de Dios, y Dios, hermano, nos ha mostrado su gloria. Yo creo que mi esposa quiere decir una palabra más antes de ministremos. Sí, que durante los 39 días que yo estuve hospitalizada, no recibí ni tan solo una pastilla, ningún medicamento, no me medicaron nada, sino que estaba esperando por los resultados de todos los exámenes de extensión que me iban a hacer. Solamente estuve ahí para que me hicieran los exámenes sin darme ellos ni una tan sola pastilla. Y eso pues para gloria y honra del Señor, que pues Él dice que hace su obra, la hace completa. Y una de las cosas pues que yo aprendí fue esa: dice que Dios nos ha consolado para que podamos consolar pues de la misma manera. Y pues yo tuve la experiencia de poder consolar a los demás enfermos, porque uno sabe, y yo sabía pues de que Dios sana y que Dios es sanador, pero nunca había tenido la experiencia de sentir la sanidad del Señor en mi cuerpo. Y el Señor pues me permitió poder consolar a estas personas y poderles decir con toda seguridad de que el Señor sana. Hermanos, no tenemos más que decirle al Señor que a Él sea la gloria.